Entonces, continuamos. Estamos en este lado en este momento. Está la flecha. Entonces vamos a regresar. Aquí. Vamos a regresar como uno lleno, uno vacío, uno lleno. Subimos 1, 2, 3 cadenas porque este es lleno, que vamos a iniciar. Y hacemos 2 puntos altos seguidos de nuestras 3 cadenitas y el cuarto en el primer punto de ese grupito de la vuelta anterior. Nuestro primero, aquí hacemos 1, 2, 1 vacío, y seguimos con 1 lleno. Ahí. ¿Qué sigue? Continuamos con un total de 7, si no estoy mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos, perdón, 7 cuadritos vacíos, sino que también se los cuento así por puntos altos, ¿sí? Pero mejor, 7 cuadritos vacíos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 2 cadenas y hacemos nuestros 7 cuadritos vacíos. 1, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. De acuerdo al patrón, si ustedes empiezan a notarlo, lo que va a pasar con estos cuadritos es que cada vez vamos a hacer un cuadrito antes de la anterior vuelta. Entonces, en la siguiente, hasta aquí van a iniciar, vamos a iniciar un cuadrito antes. Pero, ok, no, pues tampoco no los quiero confundir, pero esa es la forma en la que yo lo hago. Entonces, aquí vamos a continuar con, estamos aquí, vamos a continuar con un cuadrito lleno, uno vacío, uno lleno, uno vacío. ¿Por cuánto vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Vamos a hacer hasta completar 9 cuadritos llenos y en medio cuadritos vacíos. Aquí vamos a iniciar con el primero. Uno lleno, seguido uno vacío. Uno lleno, seguido uno vacío. Si ustedes me ven que cambio la aguja es porque de esta forma aprieto un poco más, se ajusta más. Cuando trabajo de la otra forma, de esta forma me queda bastante flojo, entonces así de alguna forma lo estoy controlando mejor. Perdón, aquí va uno lleno por ponerme a hablar. Ok, hemos completado los 9 cuadritos llenos y en medio vacíos. Entonces estamos, me va a tocar doblar eso para poder tener más claridad. Estamos aquí, 9. Continuamos con uno vacío y 2 cuadritos llenos, empezando en el cuadrito de la vuelta, perdón, terminando en el cuadrito de la vuelta anterior que estaba lleno. Entonces, hacemos aquí uno vacío, 1, 2, uno vacío, y aquí realizamos 2, finalizando en el primer cuadrito lleno de la vuelta anterior. Miren aquí, no en este de aquí. Entonces vamos a hacerlos. Aquí el primero, y el segundo ahí pegado. ¿Ya?
Ahí. Continuamos entonces realizando un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos vacíos, seguido de uno lleno. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seis cuadritos vacíos, uno lleno, uno vacío, y finalizamos con uno lleno. Dos puntos altos, y en la tercera cadenita giramos un poco, 1, 2, 3, aquí. Y hemos finalizado nuestra vuelta número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En efecto, número 6. Y hasta aquí, todo perfecto. Terminamos en esta vuelta. Para retomar entonces la número 7. No, espérenme, no es esta de aquí. Lo ideal es ir tachando esto un poco, de forma que nos quede fácil identificar dónde estamos. Denme un segundo. Ok, aquí hice lo que pude para irlos marcando, aunque también puede ser efectivo doblarlo o irlo cortando. Sí. Cuando los patrones están así no son tan legibles, realmente es difícil también irlos marcando para poder ver desde lejos. Sí, se vuelve un poquito difícil de hacer. Ahí. Pero de todo modo, ahí se alcanza a leer. Ok, entonces para la vuelta número 7, que estaríamos entonces para iniciar en este lado, vamos a retomar con un cuadrito vacío, uno lleno, uno vacío. Entonces subimos 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que esos cuadritos vacíos siempre van a subir con 5 cadenas. Vamos a ir entonces a nuestro cuarto punto alto y hacemos ahí un punto alto. Seguido 2 puntos altos. Y seguido el cuarto para completar nuestro cuadrito lleno. Ahí. Un cuadrito vacío, aunque aquí vamos a contarlos de una vez, todos los que vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en total hasta aquí, miren. Hasta aquí. Donde iniciamos, porque esta va a ser la referencia. Esta línea inició de esta línea, perdón. Esta línea inició aquí. Entonces, esa es una referencia que podemos utilizar fácilmente. Entonces, vamos a hacer cuadritos vacíos hasta allí. 1, 2. Para continuar con el patrón. Aquí llevo un total de, este me quedó muy apretado, ¿sí? Por eso me separa tanto este de aquí, pero igual no hay problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. Continuamos con un total de 3 cuadritos llenos. Tal vez ustedes no sé si lo alcanzan a diferenciar, pero
Ahí está, entonces 2 y hasta aquí el tercero. Vamos a llenar esto de puntos altos, que si desean saber son un total de 10 puntos altos para completar esos 3 cuadritos llenos. Aquí en el centro 2 y aquí en el último para completar nuestros 3 cuadritos. ¿Qué nos dice seguido? Vamos a realizar lo mismo. Uno vacío, uno lleno, uno vacío, uno lleno. ¿Cuántos son los llenos? Que es más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 llenos. Esos 8 llenos están dando hasta aquí. 8 llenos. A partir de allí hacemos vacíos, pero vamos a hacer nuestros 8 llenos. 1, 2. El siguiente es vacío. 1, 2. Perdón, aquí es lleno. Seguimos con uno vacío. Seguido de uno lleno. Seguido de uno vacío. Uno lleno. Uno vacío. Uno lleno. Uno vacío. Uno lleno. Estoy pensando en los vacíos. Uno vacío. Aquí pueden ir rectificando cuánto les falta. Como faltan algunos. Uno vacío. Uno lleno. Y uno vacío. Finalizamos con uno lleno. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Finalizamos esta vuelta realizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vacíos. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 vacíos. Uno lleno, uno vacío. Aquí debo tener 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uno lleno. Y entonces uno vacío para finalizar. 2 cadenas. Vamos a la tercera cadenita de nuestro primer punto. Y realizamos un punto alto. Hemos finalizado la vuelta número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La vuelta número 7. Continuamos para la vuelta número
8. Como sabemos que terminamos en una casita vacía, vamos a iniciar con una llena. Giramos y miremos lo que dice el patrón. Si ya finalizamos esta, vamos a retomar esta de aquí. Entonces es una llena, una vacía, una llena. Uno lleno. Uno lleno. Ahí me llevé algo más. Ahí. Uno vacío. Y uno lleno. Continuamos con un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadritos vacíos. Y vamos a contar. Siempre es bueno contar para verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver entonces cuánto vamos a hacer intercalados entre llenos y vacíos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hagamos 7 para no confundir estos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 llenos a partir de aquí entre llenos y vacíos. Bueno, vacíos entre los llenos. Para que sea más fácil. Aquí. Primero lleno. Seguido uno vacío. Siguiente lleno. Siguiente vacío. Lleno. Y ya tengo un problema, ya se me olvidó cuántos eran. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Vacío, lleno. Vacío. Y aquí seguido, lleno. Y aquí nos falta entonces un vacío para continuar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Habíamos dicho 7? Yo creo que yo conté más de 7. Pues sí, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, sí, 7. Pasa a veces, no se preocupen que eso pasa. 7. 7 y finalizamos con uno vacío. Continuamos con un total de 4 llenos aquí. 1, 2, 3, 4. A pesar de que casi no se notan, porque entiendo la diferencia. ¿Por qué? Porque si en la anterior hice 3, por supuesto sigue la cuarta. Porque recuerden que esto es algo gradual. Vamos a ir subiendo en cada vuelta. Esto va a ir subiendo. Va a ir aumentando la cantidad de puntos. Entonces, si aquí tengo 3, estos son 4, el siguiente 5. Y así sucesivamente hasta que empiezan a disminuir del lado contrario hasta llegar a 1 de nuevo. Pero no nos adelantemos tanto. Continuemos. Entonces aquí, seguido de nuestro vacío, vamos a hacer 4 llenos. Que para nuestra facilidad termina aquí.
Ahí terminamos con los 4 llenos. Seguido, continuamos con un total de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vacíos. Aquí tenemos 6. Continuamos con uno lleno. Seguido uno vacío. Y finalizamos con uno lleno. Esperen, que dice aquí. Se me fue una cadenita. Ahí. Y terminamos entonces con el lleno. 2 dentro del mismo y ubicamos la tercera cadenita y hacemos ahí el punto alto. Ahí. Finalizada esta vuelta. Y hasta aquí, como les digo, no vamos a entender, pues no vamos a tener muchos cambios. Para la vuelta número 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para la vuelta número 9, ya pasé por aquí, sigue aquí. Vamos a retomar, sí, lo contrario, que es iniciando con, recuerden que ya se los he comentado, 5, 4, 5 cadenas, giramos. Venga, 5 si tengo aquí. 1, 2, 3, 4, no me falta una. 5. 5 cadenas y realizamos nuestro primer cuadrito vacío. Seguido de uno lleno. Y uno vacío. Aquí es fácil. Vamos a continuar con los cuadritos vacíos hasta aquí, que son igual un total de 6. Ahí. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 7 con el del primer grupo. ¿Sí? Entonces aquí fácil. Recuerden lo que les acabo de decir. Si aquí hicimos 4, acá 3, y acá 2, y acá 1, sencillo, aquí vamos a hacer 5 cuadritos llenos. Entonces vamos a ir hasta aquí. Que hacemos 2 dentro y 1 al final. Ahí tenemos nuestros 5 cuadritos llenos. Si ustedes los quieren contar, los pueden contar desde abajo. Sí, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a continuar con los cuadritos llenos, que también, si notamos el patrón, vamos en disminución. Entonces los siguientes van a ser hasta aquí, hasta este cuadrito de aquí. Entonces, ¿cuántos van a ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en total. Si vamos al patrón, estamos aquí en la vuelta número 9, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo bueno de este tipo de técnicas. Si tenemos una buena base, si la base nos cuadra, créanme que a partir de allí lo demás es llenar los espacios. Continuamos. Aquí. Un cuadrito vacío. Perdón, aquí uno lleno. Seguido. Uno vacío, uno lleno. Uno vacío, uno lleno. Hasta completar 6 llenos.
para continuar. Aquí he terminado mis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuamos con casitas. Casitas. Ahí me disculpan si escuchan decirme, si me escuchan decir casitas o cuadritos. Es exactamente igual, sino que es la costumbre. Vamos a hacer cuadritos vacíos hasta aquí. Hasta aquí. Porque al inicio y al final siempre finalizan 2 o 1. En este caso finalizamos con uno vacío. Perdón, si uno vacío, seguido de uno lleno y uno vacío. Entonces vamos a hacer, pero contémoslos a ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contémoslo acá. Miremos a ver cuántos son. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exacto. Aquí el primero. El segundo. Perdón ahí. El tercero. $10. Y aquí 11. Total de 11. Continuamos con uno lleno. Y uno vacío para finalizar. Dos cadenitas. Vamos al tercero. Perdón, al cuarto. Ubicamos nuestro tercer cadenita. Esa sí está bien escondida. Ahí. Y hacemos un punto alto. Finalizada esta vuelta. Continuamos. Subimos 3 cadenas. Giramos. Vamos a marcarla acá nuestro patrón. ¿Sí? Estamos aquí. Vamos a continuar. En la siguiente. E iniciamos entonces con una llena, un cuadrito lleno, uno vacío, uno lleno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuadritos vacíos seguidos. Entonces, aquí uno lleno. Seguido del vacío. Uno lleno. Y continuamos con 11 cuadritos vacíos. O sea, están dando hasta aquí, aquí. Exactamente. 2 caderitas. Vamos al punto alto de la vuelta anterior y un punto alto. Y repetimos hasta que completemos las 11 casitas, cuadritos vacíos. Aquí finalizamos con 11. Continuamos realizando 5 casitas llenas y en el medio una vacía. Cuadritos, casitas, cuadritos. Aquí uno. Ahora sí. Seguido de uno vacío. Uno lleno.
uno vacío, uno lleno, uno vacío, uno lleno, uno vacío y uno lleno. Y completamos un total de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seguido vamos a realizar uno vacío. Y entonces aquí, si teníamos 5 en la vuelta anterior, vamos a realizar 6 en total. Recuerden que finalizan aquí. Ahí. Entonces continuamos. Vamos a terminar con un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos vacíos. Aquí. 1, 2. 1, 2. Ahí. Total de 6. Continuamos con uno lleno. Uno vacío. Y uno lleno. 1, 2 en el dentro. Contamos 3. Aquí 1, 2, 3, aunque está muy abajo. 1, 2, 3. Ahí, es ahí. Aquí. No, del otro lado. Giramos un poco. Aunque me causa duda que sea tan corto. 1, 2, 3. Sí, es ahí. Pero al revés. Ahí. Finalizada esta vuelta número, esta es la 10 o la 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí, la 10.